Buenas tardes, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal y el tema es estrategias de lectura. Cualquier consulta o pregunta pueden hacerla en los comentarios o también pueden enviarme un correo electrónico al Gmail que está en la descripción. En la descripción también encontrarán la forma en que deben enviarme la actividad que vamos a realizar y también la fecha, hasta la fecha que me pueden entregar. Sin más que decir, empezamos la clase. Ok, buenas tardes queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las estrategias de lectura. Las competencias que vamos a desarrollar son: lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A continuación tengo 3 preguntas que quisiera que la desarrollaran. La primera pregunta es: ¿sabes por qué no te acuerdas de algunas palabras? La segunda pregunta es: ¿no sabes cómo llamar a las cosas? Y la tercera: ¿alguna vez te has quedado sin palabras? Muchas veces de repente nosotros hemos tratado de decir una palabra que no nos acordábamos, o estábamos hablando algo y luego no sabíamos cómo decir o cómo dar la valoración a una cosa, y siempre empleamos la palabra cosa o eso en vez de la palabra que debería ser, o cómo se llama el objeto que estamos queriendo decir. Y pues claramente es porque muchas veces hemos dejado de leer o no tenemos conocimiento de las palabras nuevas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder recordar esas palabras, para tener nuestra mente activa o para saber cómo llamar a las cosas? Pues a continuación vamos a hablar acerca de estas estrategias de lectura que nos permitirán poder tener un empleo más grande acerca del vocabulario y saber cómo manejar o cómo emplear la lectura diaria. Muy bien, a continuación tenemos lo que es el primer paso, que es seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar los libros considerando los conocimientos previos que tenemos, que muchos de nosotros, y también nuestras inquietudes, nuestros intereses, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo también a la cantidad de contenido que deseamos informarnos. Por ejemplo, tenemos personas que nos gustan la música, el arte, el teatro. Entonces podemos ubicar un libro que sea que tenga estas preferencias, o de repente somos personas que nos gustan las matemáticas. Entonces buscar un libro de un matemático, de alguien muy importante, o de repente somos de aquellos que nos gusta la lengua, la literatura, entonces buscar un libro de acuerdo a ello. O también de repente somos personas que nos gustan los idiomas, entonces podemos investigar un libro que sea de acuerdo a ello. Pero también lo que debemos es comenzar. ¿Comenzar a qué? Debemos comenzar leyendo libros que puedan precisamente ser cortos. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar el poder implementar nuestro conocimiento de una forma básica, pero también nos va a ayudar a saber cómo manejar nuestro tiempo. De repente somos de aquellas personas que no tenemos un tiempo organizado para poder leer todos los días. Por lo tanto, una lectura pequeña, o de repente no tenemos suficiente tiempo. Por lo que una lectura pequeña sería muy bueno para empezar. Pero también gradualmente podemos ir incrementando nuestra lectura y podemos buscar libros un poco más grandes, un poco más extensos, o textos más extensos. Pero también, ¿qué pasa con una de las estrategias de lectura? Es que nosotros podamos leer en voz alta. Les voy a mencionar una pequeña anécdota. Antes yo estaba estudiando el idioma chino y yo tenía en mi casa una persona de la China que era de intercambio. Ella estaba estudiando español
Pero una cosa que yo, por ejemplo, sí hacía era leer los libros en chino, tratar de investigar más en chino, palabras, sonidos, cómo es que ellos tenían la entonación y todo ello. Pero no había leído hasta ese tiempo en voz alta. ¿Por qué hasta ese tiempo? Porque un día le escuché a una de las chicas que estaban en mi casa, que era de intercambio, que estaba estudiando español, estaba leyendo un libro en español y lo leía en voz muy alta. Y le pregunté por qué lo hacía, pues de esta forma ella escuchaba su voz, reconocía las palabras y cuando de repente en algún momento podía escuchar esa palabra ya iba a saber por el contexto cuál es el significado, iba a saber también cómo decirla en el momento de la entonación, cómo entonarla. Entonces, leer una lectura en voz alta es bastante bueno porque permite que puedas entender lo que estás leyendo también, pero una cosa sí es que debe ser despacio, lento, para que de esta forma puedas traer imágenes mentales o puedas visionar, imaginarte lo que estás leyendo para que puedas asimismo comprender. Tu cerebro va a estar funcionando de esa forma activamente para que puedas reconocer qué es lo que estás leyendo. Ahora, por ejemplo, aquí tengo un pequeño texto que encontré en la web y dice: Caballero Don Quijote, si te gusta la lectura y tu hobby es escribir, sabrás que el día del libro es el 23 de abril. Era Cervantes un genio. Cuando se ponía a escribir, con su mano prodigiosa hizo libros para mí, el más famoso de todos, admirado y respetado, el Quijote de la Mancha. Ninguno lo ha igualado. La historia de un caballero que mucho, mucho leía. Sus novelas preferidas eran de caballería. Su escudero Sancho Panza, bajo, gordo y bonachón, le acompaña y aconseja cuando llega la ocasión. Muchas andanzas corrieron por los caminos por los caminos de España. En conventos y tabernas cantaban grandes hazañas. Yo quiero, como el Quijote, leer, leer y viajar, para aprender y saber cada día un poco más. La autora de este texto es Pilar Pilar. Entonces, no sé si se dieron cuenta que parte de la lectura fue con entonación, un poco de entonación, y se darán cuenta que pues eh, la entonación es un poco más interesante, puesto que son versos, ¿verdad? Entonces, leer en voz alta te permite entender y que tu cerebro, la forma de el proceso de tu comprensión sea más ágil y el proceso de comprensión sea más activo. Ahora, también debes modular la voz. En el anterior, o sea, en este texto anterior que hemos leído a esta diapositiva, la entonación era un poco más amigable, más armoniosa, más melodiosa, porque era un texto en específico, como un poema, ¿verdad? Ahora, modular tu voz de acuerdo también no solo al texto que estás leyendo, sino a los personajes que encuentras. De repente, si lees un texto narrativo, pues vas a encontrar personajes, ¿verdad? O de repente situaciones en las que debes hacer un suspenso, una pausa, debes narrar como una historia o entonar de repente como un texto que es expositivo. Entonces, debes tener en cuenta mucho la modulación de tu voz. Por ejemplo, este texto. Día Mundial del Idioma Español y Día del Libro. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Cubre de la literatura en Día Español. Otra vez. Día Mundial del Idioma Español y Día del Libro.
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, cumbre de la literatura en idioma español. Fue en esa fecha, en 1616, que falleció en Madrid. Contribuyó al engrandecimiento de la lengua española con su obra máxima, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También se conoce este día como Día del Libro en algunos países. Entonces, por ejemplo, este texto es un texto expositivo y no necesito hacer muchos énfasis como en el otro que era un poema. Sin embargo, tiene puntos, tiene comas que debo respetar para poder entender lo que estoy leyendo. El siguiente es apunta o dibuja. Ahora, siempre que vas a leer un texto o un libro, debes tener cerca hojas de papel en blanco o tu cuaderno y lápices o cosas, útiles que puedas usar como útiles que pueden ser lapiceros, de repente el resaltador, plumones que puedas usar para poder hacer anotaciones, tanto en los márgenes o también para que puedas hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, tenemos diferentes y diversos tipos de mapas u organizadores visuales como estos, que pueden resumir todo lo que has leído. Entonces, después de haber hecho una lectura, debes también tener algo en donde un documento, un papel o algo que puedas, en donde puedas anotar tus ideas, los conocimientos que estás teniendo o incluso anotar palabras que no conoces para que puedas investigar luego o en todo caso tener un diccionario también allí. Muy bien, el paso número 6 es establecer. ¿Establecer qué? Establecer un horario para la lectura diaria en voz alta. Un horario para la lectura diaria en voz alta. Muy bien, tengo aquí una imagen. Puede ser de que de repente no tengas suficiente tiempo, pero para eso el primer paso era escoger un texto. Puede ser un libro, un texto, una revista o lo que fuese. Al momento de escoger ello debes tener también en cuenta tu tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, quieres leer un libro de repente en un mes, pues tendrás un poco más tiempo y los horarios deben ser de acuerdo a eso. Y también de acuerdo a lo que estás haciendo, otras actividades en casa. Entonces, establecer un tiempo de lectura en voz alta de forma diaria, para que así puedas ir incrementando esas habilidades, ese amor por la lectura. El número 7 es conversar. Conversar sobre el tema y repasar significados y asociarlo, todo ello con de repente alguna compañera, algún familiar en este caso, eh, poder comentarlo para que así todos los conocimientos que tienes respecto a la información que has recibido de la lectura, puedas también asociarlo al contenido de tu vida familiar, de tu vida social, de tu vida diaria. O incluso puedes asociarlo con un contexto de repente un poco más amplio que puede ser de otra cultura o en otra parte del mundo. Entonces, relacionar todo lo que has aprendido, todos los conocimientos o la información que has obtenido de la lectura para conversarlo y poder conversarlo con alguien más te permite recordar luego. O incluso aprender más. Si, por ejemplo, conversas un asunto que has aprendido de una lectura y lo conversas con tu papá o con alguien mayor o tu mamá o cualquier familiar que sea mayor, pues vas a tener más conocimientos porque ellos conocen más y las experiencias que ellos tienen te van a poder ayudar a poder de repente resolver alguna cuestión que tuviste al momento de leer el texto o por lo contrario algún consejo respecto a lo que estás leyendo. Entonces, ahora, tenemos 7 pasos
que aquí lo vamos a repasar, pero necesito también que ustedes pudieran hacer una actividad para que yo pueda reconocer de que ustedes han hecho la clase o han estado aquí presente para poder tener esta clase vía YouTube. ¿Qué vas a hacer? Vas a elegir un texto de tu preferencia y guiándote de estas pautas. Vamos a recordar, primero era seleccionar, ¿verdad? ¿Qué cosa era seleccionar? Pues una obra, un texto, un libro, considerando que los conocimientos que tienes, la edad que tienes, incluso la cantidad de acuerdo al horario, el contenido que vas a leer, que puede ser de un interés. Por eso digo un texto de tu preferencia. Lo segundo era comienza. ¿Qué cosa? Leyendo. Pueden ser textos cortos, en este caso, por lo que vas a tener que entregármelo para la próxima clase o en un determinado tiempo debes adecuarlo de acuerdo a eso. Que en este caso yo creo que sería un texto corto. En lo tercero es hacerlo en voz alta. Y ya vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Y lo cuarto, pues modular tu voz. Lo quinto es apunta o dibuja, que podría ser un organizador visual. Y lo sexto es establecer un horario en específico. Y lo séptimo es conversarlo con alguien. Entonces, a continuación la actividad. Primero, y vamos a alinearlo con seleccionar y comienza, que es elegir un libro o un texto pequeño en este caso. Lo tercero y lo cuarto, que es voz alta y modula tu voz. ¿Qué vas a hacer? Vas a grabar un video o un audio leyendo en voz alta. Número 5, vas a crear un organizador visual como lo hemos visto en las imágenes anteriores, lo más creativo posible. Lo sexto es crea un horario en donde ubiques un tiempo de lectura. Entonces vas a tener en consideración las actividades que haces en casa, las actividades que haces durante el día y organizar un tiempo diario en el que puedas hacer una lectura en voz alta. El séptimo es graba un video o un audio conversando con alguien. Puede ser con un familiar, puede ser con un perro, con un gato, con alguna mascota o incluso enfrente del espejo, ¿ok? No se hagan problema por ello. Lo que sí desearía es que ustedes pudieran comunicar lo que han leído y lo que han comprendido de ese texto. Y muy bien, creo que eso sería todo. Hasta la próxima clase. Y te propongo que para la próxima clase puedas exponer sobre lo que has leído. No nos falles. Y yo me quedo en casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.